Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo Jesús. En esta oportunidad estaré presentando el tema llamado Pasando por el desierto. Lo hacemos con la única finalidad de compartir este alimento espiritual a muchas almas sedientas por la palabra de Dios. Empezamos. El desierto son lugares o zonas de escasez, zonas secas, pero desierto en el sentido espiritual está enfocado en los problemas físicos y en los problemas del alma. Pero sí, por lo que tenemos que tener por entendido que es Dios mismo quien nos lleva al desierto. Citamos en el libro de Oseas, capítulo 2, versos 14. Dice: Te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Por lo que llegamos a entender, es Dios mismo quien nos lleva al desierto. Continuamos. Desierto como definición terrenal. Son zonas que reciben muy pocas precipitaciones, porque son regiones en las que no se forman nubes. Desierto como definición espiritual. Es un tiempo de escasez en nuestra vida, sufrimiento del alma, en que Dios nos pone con el propósito de depender solo de Él. Continuamos. ¿Cuáles son las características del desierto? Desierto en el sentido terrenal. Como primera característica, un desierto es un bioma árido o seco. Como segunda característica, reciben menos de 25 centímetros de lluvia al año. Como tercera característica, en otras palabras, es una zona con menos lluvia en un año de la que pierde por evaporación. Como cuarta característica, pueden ser cualquier región que tenga un déficit de humedad en el transcurso del año. Características del desierto en el sentido espiritual. Como primera característica tenemos escasez de recursos. Se pueden presentar en nuestra vida una escasez de recursos, tanto económicos como recursos que necesitamos a diario, como el desempleo, diferentes cosas que nos causan escasez en nuestra vida. Escasez de alimentos, escasez de dinero. Se presentan mucha escasez en nuestra vida por una temporada durante la travesía del desierto. Como siguientes características. Tristeza. Se presenta en nuestra vida una tristeza de alta intensidad, sin importar que sea producto de algún problema, que sea producto de algún trauma o situaciones pasadas, sino es una tristeza que es muy difícil de comprender. Se presenta en nuestra vida. Depresión. Se presenta la depresión. Una depresión tan grande en nuestra vida, sin importar que haya causas, se presenta de una manera causando una depresión con gran intensidad, empezando desde el amanecer hasta el anochecer. Pero mayormente la depresión se presenta en los horarios a partir de las 7
de la noche en adelante. Como siguiente característica, tenemos la ansiedad. La ansiedad es otra característica y parte del desierto, el sufrimiento del alma. Sin importar que haya causas para producirse la ansiedad, mucha ansiedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? La ansiedad se manifiesta un descontrol total de nuestra mente, que llegamos a un punto donde todas las puertas están cerradas, no existe salida y se va presentando continuamente. Vamos a las siguientes características. Todas las puertas cerradas. Es verdad, en el desierto espiritual, todas las puertas están cerradas. Queremos hacer tal cosa, se nos cierran las puertas. Queremos abrir tal puerta, se nos cierra. Queremos abrir la otra, se nos cierra. Queremos trabajo. No hay trabajo. O tenemos trabajo, se nos quitan el trabajo. Diferentes aspectos de nuestra vida se bloquean, se estancan. Es parte del desierto espiritual. Continuamos. En el desierto espiritual se presenta en el desierto espiritual. El desierto es enviado por Dios, como decía en el libro de Oseas, capítulo 2, versos 14. Te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Entonces, el desierto es enviado por Dios. Una de las razones por la que cuando atravesamos un desierto automáticamente pensamos que estamos pagando por algún pecado es porque nuestra mente funciona bajo la naturaleza caída. Es verdad, a veces cuando pasamos por el desierto se manifiestan diferentes pruebas, se presentan en nuestra vida pruebas. Y a veces nos preguntamos, igual que el siervo Job, el porqué de las cosas, en qué he hecho mal. Aleluya, bendito sea Dios. Citamos en el libro de Job, capítulo 2, versos 10, dice: todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es necesario. Por lo tanto, si Dios nos lleva al desierto, Dios nos lleva con una intención muy buena o con un propósito o para formar nuestro carácter. También podemos pensar esto. Durante el desierto, Dios lo está permitiendo por algún propósito, pero cuando nosotros ya conocemos a Dios, por lo tanto, es mejor recordar y confiar en esos momentos que Dios es soberano, pues su soberanía nos ha traído hasta el valle de sombra. Bendito sea Dios. Los desiertos son de gran provecho para el crecimiento espiritual. Mayormente, el propósito de Dios de llevarnos al desierto es para un crecimiento espiritual. Llevar a una nueva dimensión espiritual a nuestra vida. Continuamos. Tenemos el desierto. No significa que Dios nos abandona. Es algo muy importante este punto en el desierto.
tener en cuenta que Dios no nos abandona. Como dice su palabra, Dios no nos ofrece caminos fáciles, pero sí nos ofrece estar con nosotros hasta el final. El hecho de que la presencia de Dios sea difícil de notar en la sequedad del desierto no quiere decir que su presencia no esté allí. Dios siempre va a estar con nosotros, a pesar que nosotros no podamos ver o no podamos notar su presencia. Citamos en el libro de Salmos, capítulo 23, versos 4, dice: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Siempre Dios estará con nosotros. Cuando nosotros estemos por ese valle de sombra de muerte, pero Dios nos dará esa fuerza para seguir avanzando. El desierto se trata de un crecimiento espiritual. Empezamos a crecer y a crecer en nuestra vida espiritual. Por esta razón, nosotros cuando estemos en esa temporada del desierto, pedir a Dios solo fuerzas y afrontar la situación para crecer espiritualmente. Bendito sea Dios. Como siguiente punto en el desierto espiritual, el desierto nos trae bien. Perfecto, el desierto nos trae buenas cosas. Un gran ejemplo. Por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián. Allí aprendió lecciones que luego aplicó para guiar a la nación de Israel por el mismo desierto. Los próximos 40 años, de manera similar, los desiertos espirituales traen experiencias que nos acercan más al Señor. Son momentos que Dios usa para formar nuestro carácter. Por lo que llegamos a entender en este ejemplo, Moisés aprendió en su primer desierto cuando fue a Madián. Bueno, salió de Egipto a Madián. Pasó 40 años ahí. Entonces ahí aprendió muchas cosas. Pero posteriormente Moisés lo aplica para poder dirigir o guiar a la nación de Israel. Pero también él aprendió muchas cosas ahí. Y todo lo que aprendió, supuestamente todo no fue de una manera muy buena. Él quizás pasó muy momentos duros, como él estaba acostumbrado en una vida buena. Él, para vivir en el lugar de Madián, él fue muy difícil. Hubieron ciertas circunstancias. Por esa razón, el desierto es para crecimiento espiritual. Citamos en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 28. Dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aleluya. Dios, Él sabe lo que hace. Todo lo que esté en la voluntad de Dios obra para bien. Continuamos. El desierto es temporal. Cuando estamos sufriendo, nos ayuda a recordar el desierto terminará, pues descansamos al saber que pasamos por algo que no durará por siempre. Tal vez nosotros estemos pasando por alguna enfermedad muy grave. Y en ese caso, nosotros sabemos que Dios es grande y misericordioso.
y nos puede restaurar nuestra salud. Sabemos que el desierto es temporal. Quizás nosotros estemos pasando por problemas del alma, por situaciones de tristeza irresistible, por situaciones de depresión, de ansiedad, pero son temporales. Dios lo permite para nuestro crecimiento espiritual o por algún propósito que Dios tiene planeado para nosotros. Como siguiente punto tenemos, el desierto nos forma. Dios nos está permitiendo los desiertos con el propósito de hacernos como su Hijo Jesús. Nosotros, nuestro gran anhelo es que nosotros, y nuestra preocupación grande, es que nos parezcamos a Jesús. Nuestra tristeza más grande, como hijos de Dios, es no parecerte a Jesús. Nosotros debemos parecernos a Él, a su carácter. Y por esa razón, el desierto nos forma. Y lo más grande que forma el desierto es el carácter. Bendito sea Dios. Como siguiente punto tenemos, el desierto es para la gloria de Dios. Citamos en Efesios capítulo 1, verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros y los que pertenecemos a su Hijo amado. Bendito sea Dios. Alabemos a Dios en ese desierto. Otra cita más. En Efesios capítulo 1 versos 14. Dice, el Espíritu es la garantía que tenemos aparte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Alabemos a Dios en ese desierto. Lo más grande que podemos hacer en ese desierto es glorificar a Dios. Siguiente cita, en 1 de Corintios, capítulo 10, versos 31, dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Todo. Hagámoslos agradeciendo a Dios para que nuestro Dios sea glorificado. Continuamos. Resistencia física y espiritual en el desierto. Esto es lo más que nosotros debemos tener. Resistencia. Resistid al diablo. En el desierto se manifestarán diferentes problemas, como los problemas del alma, como los problemas del corazón. Se empezará a manifestar en nuestra vida una tristeza tan grande. Se empezará a manifestar en nuestra vida ansiedad, depresión, desánimo, impaciencia. Pero nosotros pelear con la armadura de Dios. Si nosotros peleamos con esa armadura, nosotros vencemos al diablo. Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Permanezcamos en la palabra, guiémonos por la palabra y el enemigo huirá de vosotros. Aleluya. Como siguiente punto, resistid al dolor del alma. Mayormente,
Esto es lo que más se presenta en el desierto, el dolor del alma. Se presentarán diferentes tipos de dolor al corazón. Tus sentimientos se sentirán con una autoestima tan baja, con una autoestima que realmente te lleva a sentirte como una persona de poco valor. Por esta razón, nosotros debemos permanecer en la palabra. Nosotros debemos adorar a Dios para sanar ese dolor, aliviar el dolor del alma. Se manifestará continuamente en la temporada del desierto. Resistid al dolor del alma. Como siguiente punto tenemos, resistid al dolor de la carne. Esto se presenta en la temporada del desierto. Nosotros debemos ser fuertes sin importar las dolencias o enfermedades que se presenten, porque habrán enfermedades ni que la ciencia médica lo reconoce, los equipos. Simplemente una persona siente dolencias, pero realmente va al médico y el médico no encuentra la enfermedad. Se aparecerán enfermedades desconocidas. A veces se manifiesta o se presenta cansancio físico total. Uno ya no quiere caminar. Uno quiere quedarse en casa. Uno ya no quiere que el día amanezca porque se siente físicamente mal. Pero resistir vale la pena. El quien resiste, porque verá la gloria de Dios. Verá el plan de Dios cumplirse en su vida. Y para eso nosotros debemos tener resistencia física. Una resistencia física para afrontar. Siguiente punto. Venced la ansiedad. La ansiedad. Eso es lo que más se presenta en la temporada del desierto. Porque la ansiedad son problemas psicológicos. Estos problemas están en la mente. En la ansiedad, una persona llega a extremos que no existe salida ni solución. Por esa razón, nosotros debemos guiarte por la palabra, fortalecerte en el Señor, descansar en el Señor. Dice su palabra, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, yo les haré descansar. Ir a Dios. Es verdad. Esa ansiedad se presentará y se volverá a presentar. Pero ojo, en el sentido espiritual, la ansiedad comienza por un simple problema. Posteriormente viene la preocupación. Siguiente paso, el desánimo. Y cuando ya está el desánimo dominado, viene el enemigo y te ayuda, te insinúa a darle lugar al problema, a levantar la intensidad del problema, a susurrarte, a más poner en impaciencia en tu mente. Ahí es cuando una persona empieza a tener problema de la ansiedad. La ansiedad
se presentará en tu vida. Pero nosotros tenemos a Dios. Echad fuera al diablo. Resistid al enemigo. No darle lugar al enemigo. Porque el quien está con nosotros es más poderoso. Bendito sea Dios. Como siguiente punto, vencer el desánimo en la resistencia en el desierto. Resistencia. ¿Cuántos están dispuestos a resistir en la temporada cuando se presente el desierto? Vencer el desánimo. El desánimo es típico en el desierto. Pero para ese desánimo, nosotros debemos tener esa fe y esa seguridad que Dios hará algo en nuestra vida. Es parte del propósito de Dios para el desánimo, que alentarse, que adorar a Dios en medio de ese desánimo. Y esos desánimos desaparecerán. Resistid. Pero la manera de poder vencer es acercándose a Dios, adorando a Dios. Se alcanza a vencer. Resistid al mundo. Este es uno de los más grandes problemas cuando una persona está en temporada del desierto. Porque el mundo no conoce tu corazón, no conoce tu alma, no conoce tu interior, pero sí verá tu caída física, verá tu rostro en una condición triste, desanimado. El mundo sí verá eso y tratará de criticar, tratará de despreciar, de decir que estás caído, estás bajo. En conclusión, tratarán las personas de desanimarte en la sociedad, los amigos, la familia, en la universidad, en la escuela. Te desanimarán. Pero para eso, nosotros debemos ser fuertes y poner solo nuestra confianza en Dios, nuestra mirada en Cristo. Es verdad, resistid al mundo. No importa quién te desanime, pero el quien resiste alcanza el plan de Dios. Y la misión es alcanzar ese plan que tiene Dios para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Como siguiente punto, muchos mirarán que estás caído. Mirarán tu rostro. Mirarán que estás desanimado, sin ganas. Solamente ellos pensarán mal de ti. Y en vez de darte ánimo, más te desanimarán. Ahí es cuando nosotros debemos ser fuertes y poner nuestra mano, nuestra mirada en Jesucristo. No debemos poner en otro, solo en Jesucristo. De esa manera no caeremos en la temporada del desierto. Alcanzaremos el plan de Dios. Es verdad, el desierto duele. No es fácil el desierto, pero ¿quién lo enfrenta? Ve el plan de Dios, ve el propósito de Dios cumplirse en nuestra vida, en nuestras vidas. Se ve ese plan cumplirse. Como también, aunque todo esté perdido, a veces llegamos a ese punto
cuando sentimos que ya no tenemos esperanza. Pero recordemos que hay un hombre en la Biblia que pasó por una gran calamidad, perdió todo lo que tenía y finalmente estaba con una sarna, el siervo Job. Él en una parte dice: sé que lo he perdido todo, pero mi Redentor vive. No importa lo que perdamos, pero si tenemos a Dios, Dios nos puede levantar de nuevo. Así nos hayamos quedado con cero, pero Dios nos puede levantar otra vez de nuevo. Podemos, con la ayuda de Dios, resistir todas estas cosas durante la temporada del desierto. Resistir. Continuamos. Propósitos del desierto. ¿Cuáles serán los propósitos que se manifiestan en el desierto? ¿Quién tendrá ese propósito? ¿Quién planeará ese propósito? Repitemos. En el libro de Oseas, capítulo 2, versos 14, dice: te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Por lo que llegamos a entender, el que nos lleva es Dios y el que tiene un plan para enamorarse de Él. Entonces es un propósito. Por lo tanto, es Dios mismo quien nos lleva al desierto. Veamos, como primer punto, Dios nos llevará a una nueva dimensión espiritual. Ese es su propósito clave. Nuestra mirada, nuestra visión, nuestros ojos espirituales no volverán a ser los mismos. Nuestra mente, todo será diferente. A veces tenemos muchos planes terrenales, pero cuando pasamos el desierto, todos nuestros planes se hacen pequeños, nuestros proyectos se hacen pequeños y solo vemos como poderoso y gigante a Dios. Dios nos llevará a una nueva dimensión espiritual. Nuestros ojos espirituales verán de una manera diferente. Como siguiente punto tenemos: el carácter será transformado. Dejaremos al yo, dejaremos a ese orgullo, dejaremos al viejo hombre y nuestro carácter será transformado. Pero nuestro carácter será transformado parecido a Cristo. Porque la voluntad de Dios es parecernos al carácter de Cristo. Esa es su voluntad. Cuando nuestro carácter sea transformado, diremos lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así es la reacción de aquella persona quien pasa el desierto. Nuestro carácter será transformado, parecido a Cristo. Y esa es la voluntad de Dios, que nuestro carácter se parezca a Cristo. Como siguiente punto, muchos le llaman pruebas, pero Dios le llama estrategia para llevarte a una nueva dimensión. Para Dios es una estrategia que usa para llevarnos a una nueva dimensión espiritual.
Quizás nosotros tenemos muy poco lo del reino de Dios. Somos principiantes. Pero Dios nos lleva al desierto para agregarnos más, más unción, para ver su gloria. Dios, para Dios son estrategias las pruebas. Si Dios pone pruebas en nosotros, no nos sintamos mal, sintámonos felices, porque son las estrategias de Dios para llevarnos a una nueva dimensión. Como siguiente punto, permitir tu avance. El desierto permite un avance, pero el avance depende a la resistencia que tengamos. Si nosotros somos más resistentes, nuestro avance será mayor. Pero si nosotros somos débiles, nuestro avance será menor. Por lo tanto, el avance depende de la resistencia. Por lo tanto, nos conviene resistir para ver un avance mayor. Florecer en el desierto. En medio del desierto, donde no hay nada, hay una sequedad espiritual. Nuestros recursos están siendo totalmente escaseados. Nosotros debemos tratar de florecer en el desierto. Pero ¿cuál es la única manera de florecer en el desierto? En esta parte, sobre florecer en el desierto, es muy importante que todo creyente, toda persona interesado en avanzar, en acercarse más a Dios, debe tener mucho en cuenta florecer en el desierto. Como primer punto tenemos creer sin ver nada. Nosotros debemos tener fe. Nosotros no vemos nada, pero por nuestros ojos espirituales ya vemos lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Eso nos traerá consuelo, nos traerá algo a nuestro corazón, esta palabra. Vale la pena lo que me está pasando. Yo sé que Dios algo hará en mi vida. Por lo tanto, debemos creer sin ver. Nos traerá gran consuelo y esperanza. El consuelo es como un alivio al alma. Y la esperanza también es un alivio al alma. Entonces, seremos fortalecidos por el consuelo y la esperanza. Florezcamos en ese desierto. Citamos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 1 dice: es pues la fe, la certeza que se espera de la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Tengamos fe en ese desierto. Aleluya. Mediante estemos en ese desierto, llenémonos de esperanza que Dios algo hará en nuestra vida. Y eso nos mantendrá de pie. Eso nos ayudará a no rendirse, a mantener una estabilidad espiritual. Porque el desierto no es solo avanzar. En el desierto también nos puede bajar espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros
damos lugar al desánimo. Damos lugar a lo que no nos ayuda a avanzar. Por esa razón, nosotros debemos llenarnos de fe, esperanza y consuelo. Como siguiente punto, cada dolor es un plan de Dios. Cuando estés en ese desierto o estés pasando hoy por ese desierto, quizás duele. No es fácil pasar por el trastorno de la ansiedad. Es un dolor muy duro. No es fácil pasar por el sentimiento de la tristeza. Y en el desierto la tristeza es muy fuerte. Pero recuerda, cada dolor es un plan de Dios. Todo lo que te suceda durante todo ese tiempo, Dios hará algo grande en tu vida. Todo es por un propósito. Tienes que ponerte en la mente. Cada dolor es un plan de Dios. Eso te llenará de esperanza, consuelo, fe y seguir resistiendo. Porque la mayor roca que hay en nosotros, en el desierto, o una de las rocas, porque la roca central es Jesucristo, pero una de las rocas es la resistencia. Y la mayor roca es Jesucristo. Es nuestra roca entera, pero un pedazo de roca es la resistencia. Nosotros debemos resistir. Aleluya. Como siguiente punto tenemos: Dios te llevará a una dependencia total de Él. Citamos en Isaías, capítulo 41, versos 13. Dice: porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Aleluya, gloria a Dios. Dios te llevará a una dependencia total de Él, donde uno sienta que nadie más puede solucionar tus problemas, que nadie tiene la solución, solo Dios. Durante el desierto, cuando la temporada del desierto es muy grande y la escasez es demasiadamente fuerte, hay situaciones que como creyente, como hombre de Dios, nos sometemos a ayuno, y ese ayuno nos ayuda a acercarnos a Dios. Como tenemos la definición del ayuno, el objetivo es acercarse a Dios. Entonces Dios así usa sus estrategias para poder depender de Él. Dios cierra todas las puertas para nosotros depender de Él. Y esa dependencia nos lleva a un compañerismo, a una cercanía, a amar más a Dios. Siguiente punto. Mi Redentor vive. Es verdad. A veces hay desiertos demasiadamente fuertes y sentimos que estamos cansados físicamente y espiritualmente. Ahí es cuando nosotros debemos recordar esta palabra. No importa, así haya perdido todo, lo terrenal o lo que tenga, pero lo más grande es
mi Redentor vive. Como dijo el siervo Job, mi Redentor vive. Yo he perdido todo. Según Job en esos tiempos, decía, yo he perdido todo. Pero mi Redentor vive. ¿Por qué decía mi Redentor vive? Porque él había puesto su confianza en Dios. Él estaba seguro que Dios lo iba a levantar, que Dios iba a solucionar su caso, que Dios de todas maneras lo iba a sacar de eso. También Job en otra parte habla y dice, es que yo muero, con él me voy. Eso debemos ser nosotros. Al final de cuentas Dios nos va a salvar. Dios nos va a salvar. Bendito sea Dios. Mirar a Dios. En esta siguiente parte es mirar a Dios. Nosotros en el desierto, nuestro avance y crecimiento espiritual depende a nuestra resistencia. Y también a quienes o en quién nosotros confiamos. Es en quien nosotros ponemos nuestra confianza completa. Lo que debemos hacer nosotros durante el desierto es mirar a Dios. Si nosotros miramos a Dios, no pereceremos. Afrontaremos la temporada del desierto. Como primer punto tenemos nuestra mirada puesta en Jesucristo. Nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesucristo. Si durante el desierto viene la ansiedad, si mi mirada está puesta en Jesucristo, yo pido auxilio a Jesucristo. Si en el desierto se me presenta la escasez de alimentos, yo pido a Jesucristo, porque mi mirada está puesta en Él. Es Él quien me va a proveer, y así no pereceremos. Si en el desierto el dolor del alma es intenso, yo pongo mi mirada en Jesucristo. Él me salvará, Él me hará libre. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Bendito sea Dios. Como siguiente punto, Dios sabe lo que hace. Muchos, durante la temporada del desierto, se les viene desánimo, ansiedad, su corazón se debilita y empiezan a reclamar a Dios. ¿Por qué Dios ha permitido eso? ¿Por qué Dios le hace? ¿Por qué Dios está permitiendo? ¿Por qué me está pasando todas estas cosas? Pero recuerda esta frase muy universal. Dios sabe lo que hace. Todo lo que te suceda es para bien. Así te sucedan cosas horribles. Dios sabe lo que hace. Así seas una persona con diferentes discapacidades. Dios sabrá por qué estás así. Dios sabe lo que hace. Al final de cuentas, tiene una razón nuestro Dios. Pero como humanos, reclamamos a Dios. Pero recuerda, Dios sabe lo que hace. Porque Él es perfecto. Si Él es perfecto, todo lo que haga es a la perfección. Bendito sea Dios. Como siguiente punto, no te detengas. A veces en el desierto, en el caso si nosotros nos dedicamos a anunciar el Evangelio de Jesucristo, empezamos a retenerse. Ya no queremos evangelizar. Ya no queremos visitar a las casas.
Ya no queremos predicar en las calles. Ya no queremos nada. Nos queremos detener. El quien no se detiene va creciendo juntos con sus proyectos que está encaminándose. En el desierto, la clave decisiva es no detenerse. No debemos detenerse durante el desierto. Debemos seguir avanzando. Así nos ayudará a un crecimiento espiritual mayor. Bendito sea Dios. Como siguiente punto, hay una expectativa en el cielo. ¿Cómo pasas la prueba? Esto sucede. Esta parte está enfocada sobre Dios y el siervo de Dios. Dios y el hombre. Hay una expectativa en el cielo. ¿Cómo pasamos esa prueba? Dios y sus ángeles, los 24 ancianos y todos los quienes están en el cielo, están mirando cómo uno afronta la prueba, cómo uno resiste durante la prueba, cómo uno se desenvuelve durante el desierto, la temporada de ese desierto. Pero también Dios verá cómo pasas paso a paso. Pero al final, como es justo y verdadero, al ver que no te rindes, afrontaste toda esa situación, Dios también te recompensará. Dios recompensará en tu vida. Dios te premiará por haber afrontado la situación. Por esta razón, resistencia. Resistamos. Como siguiente punto, lo que se sembró con lágrimas, con regocijo, le recibirás. Es verdad, durante el desierto nos viene una tristeza total. Lloramos hasta todos los días, todas las noches. A veces en la temporada del desierto lloramos noches enteras. No podemos encontrar la calma. Pero todas esas lágrimas lo recibiremos con algo, con una recompensa divina. Dios nos recompensará, nos premiará, nos hará alcanzar el propósito que Él ha destinado para nosotros. Bendito sea Dios. Como siguiente punto, todo esfuerzo hay recompensa. Todos los esfuerzos que realices durante el desierto, así también serás recompensado. Si tu esfuerzo fue de baja intensidad, tu recompensa será menor. Pero si tu esfuerzo fue tan grande, no te dejaste dominar, tu recompensa será mayor. Como dice en Josué 1:9, mira que te mando y te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. Seamos valientes. Dios está con nosotros. Esfuerzo. Depende de nuestro esfuerzo. Así seremos recompensados por Dios. Mientras mayor sea tu esfuerzo, en no dejarte dominar a todos los obstáculos, el plan de Dios será mayor. Siguiente parte. Después del desierto.
después de haber pasado el desierto. El desierto no es para siempre, solo es una temporada que pasamos. Como primer punto, todos no son capaces de resistir. Una vez haber pasado el desierto, si es que realmente nosotros hacemos un análisis, si es que hemos sido fuertes o nos hemos dejado vencer, por esa razón todos no son capaces de resistir. Unos son más fuertes, otros son más débiles. Por lo tanto, todos no son capaces de resistir durante la temporada del desierto. Como siguiente punto, ¿quién esté dispuesto a soportar lo que sea? ¿Quién ha estado dispuesto a soportar lo que sea? Su crecimiento será mayor. El plan de Dios aún será mayor y su recompensa será mayor. A veces, por no haber soportado los obstáculos durante el desierto, Dios nos da menos nuestra recompensa. Quizás el plan de Dios fue darnos un don de sanidad o darnos 2 dones, pero de esos 2 dones, por no haber soportado los obstáculos, solamente recibimos uno. Por esa razón, la recompensa depende a lo que nosotros soportamos, porque de acuerdo a lo que nosotros soportamos y resistamos, nuestro crecimiento avanza. Mayormente, el plan de Dios, llevarnos al desierto, es acercarnos más a Él. Otro objetivo, por algún propósito que tiene destinado para nosotros. Entonces, el desierto tiene objetivos, pero depende de nosotros a lo que Dios nos quiere entregar. Bendito sea Dios. Después de haber pasado el desierto, alcanzaremos a otra dimensión para aquellas personas quienes resistieron, quienes soportaron todos los obstáculos, el dolor de la carne, el dolor del alma, las tentaciones de Satanás, los deseos del mundo, todos los obstáculos. Soportaron y resistieron, alcanzarán otra dimensión, de acuerdo a la voluntad de Dios. Como siguiente punto, al final de todo, tiene sentido. Un desierto no es porque Dios quiera jugar con tu vida, sino es porque Dios lo hace por alguna razón, para acercarte a Él o para llevarte a una nueva dimensión espiritual. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria sea su nombre. Alabado sea Dios. Solo era parte de un propósito. El desierto, todos los obstáculos, todo el dolor, mayormente en el desierto pasamos dolor, mayormente dolor del alma. Mayormente en el desierto sentimos soledad, tempestad, tormenta. Pero era parte de un propósito, era parte del propósito que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por esa razón, nosotros debemos
resistir para ver el plan de Dios. No dejemos que el enemigo nos quite la bendición. La bendición es nuestra. Pero si nosotros nos dejamos quitar, ya no es culpa de Dios. La culpa es nuestra por no haber resistido y afrontado los obstáculos. Y para esto hay una defensa de acuerdo a la palabra. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Dios no nos dio un espíritu cobarde, sino un espíritu de poder. Seamos hacedores de la palabra. Apliquemos en nuestra vida ese texto bíblico. Y dominio propio. Aleluya. Hasta acá hemos llegado al final de este tema, pasando por el desierto. En conclusión, quienes resisten todos los obstáculos alcanzará el plan de Dios, el propósito de Dios. Alcanzará el crecimiento espiritual. Alcanzará a una nueva dimensión espiritual. Una visión muy diferente. Una mirada muy diferente. Los ojos espirituales serán abiertos. Ya no mirar con ojo humano, sino con ojo espiritual. ¿Cuántas personas hoy en día siguen mirando con ojos humanos aún todavía? Pero ¿cuántos están luchando por mirar solo con ojos espirituales? El quien ve con ojos espirituales, su dimensión espiritual es muy elevada. Bendito sea Dios, adorado sea Dios. Hasta acá hemos llegado al final de este tema. Pasando por el desierto. Dios me los bendiga a todos. Bueno, mi nombre es Cristian, siervo de Dios para servirles. Muchas gracias por su atención prestada. Dios me los bendiga. Hasta otra oportunidad.